Hola a todos mis queridos seguidores y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estoy súper emocionada de estar aquí con ustedes hoy porque tenemos un tema que ha estado en boca de todos, especialmente en el mundo del entretenimiento turco y por extensión, en el corazón de muchos de nuestros seguidores que aman las historias de celebridades. Hoy vamos a hablar de algo que ha causado bastante revuelo. Melis, la hermana de Kerem Bürsin, ha roto el silencio sobre Hande Erçel en vivo. Sí, han oído bien. Este es un tema que ha generado muchísima especulación, debates y, seamos honestos, un montón de titulares. Para quienes no estén tan al día o necesiten un pequeño recordatorio, Kerem Bürsin y Hande Erçel son dos de las estrellas más queridas y seguidas de Turquía. Su química en pantalla en la serie Senkalkam traspasó la ficción, y durante un tiempo, su relación fue uno de los temas más comentados y admirados por sus fans. Cuando su relación terminó, fue una noticia que entristeció a muchos. Y es precisamente en este contexto, donde la vida privada de los famosos a menudo se convierte en objeto de atención pública, que la intervención de Melis Bürsin, la hermana de Kerem, cobra una importancia especial. Como saben, solemos traerles las noticias más frescas y los chismes más jugosos del mundo de las celebridades, analizando lo que dicen, lo que hacen y cómo eso afecta la percepción pública de estas figuras que tanto admiramos o a veces criticamos. Y hoy vamos a desgranar qué fue lo que dijo Melis, porque es relevante, y qué implicaciones podría tener para todos los involucrados y para sus admiradores. Así que si son fanáticos de Kerem, Hande o simplemente les encanta estar al tanto de lo que sucede en el universo de las estrellas turcas, este vídeo es para ustedes. Antes de sumergirnos de lleno en el tema, les recuerdo, si aún no lo han hecho, que se suscriban a nuestro canal. Es completamente gratuito y nos ayuda enormemente a seguir trayéndoles contenido de calidad y a mantener esta comunidad activa. Hagan clic en el botón de suscribirse y activen la campanita de notificaciones para que no se pierdan ninguno de nuestros próximos vídeos. Su apoyo es lo que nos impulsa a seguir adelante. Ahora sí, vamos a lo que nos ocupa. La noticia en sí es que Melis Bürsin, quien no es una figura pública en el mismo sentido que su hermano, pero sí tiene una presencia notoria en redes sociales y es una persona cercana a Kerem, decidió hablar sobre Hande Erçel en una transmisión en vivo. Esto, en sí mismo, ya es interesante. Las familias de las celebridades rara vez opinan públicamente sobre las relaciones de sus seres queridos, especialmente después de una ruptura, por lo que cualquier declaración de este tipo tiende a ser analizada con lupa. La pregunta clave es, ¿qué dijo Melis? ¿Y cuál fue el contexto de esta declaración en vivo? Según los reportes y fragmentos que han circulado, Melis fue abordada por seguidores durante una de sus transmisiones en vivo, preguntándole directamente sobre Hande Erçel. Es importante destacar que las redes sociales, y en particular las transmisiones en vivo, se han convertido en un canal directo y a veces no filtrado entre las celebridades o sus allegados y sus fans. Esto puede ser tanto una bendición como una maldición, ya que permite una conexión más auténtica, pero también puede llevar a declaraciones impulsivas o no del todo premeditadas. En este caso específico se informa que Melis respondió a las preguntas sobre Hande con unas palabras que, aunque no fueron negativas, sí demostraron una cierta cautela y un deseo de no inmiscuirse demasiado. Se rumorea que sus comentarios fueron del tipo «la quiero», «es una persona increíble» o algo similar, pero enfatizando que ahora cada uno está en su camino y que ella respeta la privacidad de ambos. Este tipo de declaración, aunque amable, puede ser interpretada de muchas maneras. Por un lado, podría verse como un gesto de respeto hacia Hande y hacia la situación. Melis, como hermana, probablemente ha sido testigo de cerca de la relación de su hermano con Hande, y quizás ha desarrollado un cariño genuino por ella. Al decir que la quiere y que es una persona increíble, está reconociendo esas cualidades positivas y quizás intentando poner fin a cualquier especulación negativa o rumores malintencionados que pudieran estar circulando. Es una forma de mantener la paz y mostrar madurez. Por otro lado, el hecho de que haya tenido que responder a preguntas sobre su excuñada en un espacio público, en vivo, y que sus palabras hayan sido tan cuidadosamente medidas, sugiere que la situación es delicada. No dijo algo efusivo ni tampoco algo cortante. Fue un equilibrio. Quizás el deseo de su hermano era mantenerse al margen de la atención mediática, y Melis, al ser parte de su círculo cercano, quería honrar esa decisión, al mismo tiempo que respondía a la curiosidad de los fans de una manera educada. La relevancia de esta declaración en vivo radica en varios puntos. Primero, nos da una pequeña ventana a la dinámica familiar de los Bürsin y cómo ven ellos a las personas importantes en la vida de Kerem.
Que Melis hable de Ande en términos positivos, aunque breves, sugiere que no hay resentimiento o animosidad por parte de la familia Bursin, al menos no de forma pública. Esto es importante porque a menudo cuando una relación famosa termina, los fans buscan culpables o razones, y los comentarios de la familia pueden influir en esas percepciones. Segundo, pone de manifiesto la omnipresencia de la vida privada de los famosos. Incluso la familia de una estrella puede verse arrastrada a responder preguntas sobre sus relaciones pasadas o presentes. Las transmisiones en vivo, al permitir interacciones directas, amplifican esto. Un comentario casual puede convertirse en una noticia viral en cuestión de minutos. Tercero, esto puede tener un impacto en la percepción de Ande Erçel. Si los fans de Kerem escuchan a su hermana hablar bien de Ande, esto podría reforzar la imagen positiva que muchos ya tienen de ella. Por el contrario, si hubiera dicho algo negativo, el daño a la reputación de Ande podría haber sido considerable. En este caso, la declaración de Melis parece ser un acto de protección, tanto para Ande como para Kerem, al mantener la cordialidad y evitar alimentar polémicas. Analizando un poco más a fondo, podríamos preguntarnos qué llevó a Melis a hacer esta declaración ahora. Fue una pregunta que se repitió tantas veces que decidió abordar el tema. ¿Hubo algún rumor o comentario hiriente que quisieron contrarrestar? Sin tener acceso directo a sus pensamientos o a toda la conversación, es difícil saberlo con certeza. Sin embargo, el hecho de que lo hiciera en vivo, en una interacción con sus seguidores, sugiere que fue una respuesta más espontánea, aunque preparada. Es interesante notar la diferencia entre cómo se manejan estas situaciones en diferentes culturas. En algunas, la familia de una celebridad permanecería completamente en silencio, sin importar las preguntas. En otras podrían ser más vocales. La cultura turca, al ser muy orientada a la familia, a menudo ve a los hermanos y padres como figuras importantes en la vida de las celebridades, y sus opiniones pueden tener peso. Ahora, ¿qué significa esto para la relación entre Kerem y Ande? Probablemente muy poco en términos prácticos. Sus caminos se separaron y ambos están, presumiblemente, siguiendo adelante con sus vidas. La declaración de Melis es más un reflejo de cómo la familia de Kerem percibe o al menos, presenta públicamente a Ande, que una indicación de una posible reconciliación o de una futura interacción entre Kerem y Ande. Lo que sí es un hecho es que este tipo de noticias generan mucho engagement en plataformas como YouTube. Los fans quieren saber qué pasa detrás de cámaras, qué piensan las personas cercanas a sus ídolos. Y nosotros, aquí en este canal, estamos para cubrir esos detalles y ofrecerles un análisis, siempre desde el respeto y la objetividad. Podemos deducir que Melis Bursin es una persona que valora la discreción y el respeto. Al no entrar en detalles íntimos, al no dar juicios de valor profundos, sino más bien comentarios generales y positivos, demuestra una madurez y una inteligencia emocional. Sabe que sus palabras tienen repercusión y elige usarlas de forma constructiva. Además, es un recordatorio de que por muy famosos que sean, siguen siendo personas con familias, hermanos, y que esas relaciones importan. La intervención de Melis, aunque breve, humaniza un poco más la figura de Kerem Bursin, mostrándonos que tiene una hermana que lo apoya y que, a su vez, puede tener una relación cordial con personas importantes en su vida pasada. En resumen, mis queridos espectadores, el hecho de que Melis Bursin, hermana de Kerem, haya roto el silencio sobre Ande Erçel en vivo, ha sido un evento que ha captado la atención de muchos. Sus comentarios, aunque breves y cautelosos, fueron positivos, reconociendo la calidad humana de Ande y expresando respeto por su camino individual. Esta intervención nos muestra la importancia de las relaciones familiares en el mundo de las celebridades, la delicadeza de abordar temas personales en espacios públicos, y la forma en que incluso las declaraciones aparentemente menores pueden generar gran interés y especulación. La intención detrás de las palabras de Melis parece ser la de mantener la cordialidad y evitar la propagación de rumores negativos, lo cual es un enfoque maduro y respetuoso. Hemos llegado al final de este vídeo, y espero que hayan encontrado esta información intrigante y esclarecedora. Agradezco enormemente que se hayan quedado hasta el final y que hayan formado parte de esta conversación. Su interés es lo que da vida a nuestro canal. Ahora, me encantaría saber qué piensan ustedes sobre esto. ¿Les sorprendió la declaración de Melis? ¿Creen que su intervención fue apropiada? ¿Qué esperan ustedes cuando la familia de una celebridad comenta sobre sus relaciones? Por favor, dejen sus opiniones y comentarios abajo. Me encanta leerlos y debatir con ustedes.
Y como siempre, si disfrutaron de este vídeo y quieren ver más contenido como este, no olviden darle un gran asterisco me gusta. Compartan este vídeo con sus amigos y en sus redes sociales para que más personas puedan unirse a nuestra comunidad. Y si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen la campanita. Es la mejor manera de apoyarnos y asegurarse de que no se pierdan nada. Gracias de nuevo por su tiempo y por ser parte de nuestra familia de YouTube. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta entonces, cuídense mucho.